Cordial saludo, mi nombre es Nelly Joana Méndez. Les voy a presentar la actividad colaborativa de la fase 1, la personalidad según el psicoanálisis. Definición de personalidad. Se puede definir como causas internas que subyacen al comportamiento de cada persona y las experiencias que pueden tener. Aunque son muchas las teorías acerca de la personalidad, en este video veremos 3 autores: Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. Conceptos de personalidad según Sigmund Freud. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis: la conducta de una persona es el resultado de las fuerzas psicológicas que obran dentro de cada individuo y por lo general se dan fuera de la conciencia. El concepto de conducta desde esta orientación es de vital importancia porque permite entender la personalidad. Según la idea de Sigmund Freud, las personas poseen 3 estructuras que aparecen durante el desarrollo. Estructuras de la personalidad. El ello contiene los instintos biológicos, es la única estructura de la personalidad presente en el nacimiento. Funciona con el principio del placer. Es hedonista y el objetivo es satisfacer sus deseos, lo cual reduce la tensión y por lo tanto trae placer. Yo. Estructura de la personalidad que conduce a la unidad de la personalidad y que está en contacto con el mundo real. Opera de acuerdo con el principio de la realidad. Esto quiere decir que puede entender con precisión la realidad y adaptarse a sí mismo a las restricciones del mundo real. Super yo. La tercera estructura de la personalidad, el super yo, es el representante interno de las reglas y restricciones de la familia y la sociedad. Genera culpa cuando actuamos contrariamente a sus reglas. Además, el super yo se nos presenta con un ideal del yo, el cual es una imagen de lo que queremos ser, nuestros estándares internos, debido a que el super yo se desarrolla a temprana edad. Representa una forma inmadura y rígida de la moralidad. Conceptos de personalidad según Carl Jung. Como todos los psicoanalistas, Jung reconoció que la personalidad incluye tanto los elementos conscientes como los inconscientes. Como Freud, Jung se refirió al yo al describir los aspectos más conscientes de la personalidad. Su descripción del inconsciente difiere de las estructuras freudianas, del ello y del superyo. Sin embargo, no procuró incrementar el papel de la conciencia en la personalidad ni minimizar la influencia de la conciencia, como lo hizo Freud. En su lugar, Jung buscó un equilibrio en el cual los elementos inconscientes tuvieran un papel equitativo, complementario a los de la conciencia. El psique y el sí mismo. Jung no se refería a la personalidad sino a la psique, una palabra griega para denominar espíritu o alma. Este término evita la connotación de una disección científica de la personalidad en situaciones sin relación, sugiriendo en su lugar la integración de todos los aspectos de la personalidad. Jung se refirió a toda la personalidad integrada como el sí mismo. El sí mismo incluye todas las cualidades y potencialidades de la persona, ya sea que se hayan vuelto o no aparentes o conscientes a una fase de la vida. Sistemas de la personalidad de Jung. El yo, el centro de la conciencia, la parte de la psique donde se percibe, se siente, se piensa y recuerda. Es la conciencia de nosotros mismos y se encarga de desempeñar las actividades normales de la vida durante la vigilia. Actitudes, extroversión e introversión. La percepción consciente del ambiente y nuestra reacción frente a él dependen en gran medida de 2 actitudes mentales antagónicas: la extroversión y la introversión. Los extrovertidos son ambientes sociales asertivos en el aspecto social y se orientan hacia otras personas y el mundo externo. Los introvertidos son retraídos y con frecuencia tímidos y tienden a concentrarse en sí mismos, en sus ideas y en sus sentimientos. Funciones psicológicas. Estas se refieren a las formas diferentes y antagónicas de percibir o de captar el mundo real externo y nuestro mundo subjetivo interno. Jung postuló 4 funciones: la de la psique: percibir, intuir, pensar y sentir. Arquetipos. Los arquetipos han quedado grabados en nuestra psique y se expresan en nuestros sueños o fantasías. Arquetipos centrales son la persona, rostros públicos para presentarnos como alguien que no somos; el ánima y el animus, ser humano bisexual por esencia; la sombra, lado oscuro de la personalidad, instintos básicos y primitivos;
El sí mismo representa la unidad, la integración y la armonía de la personalidad total. Proyección de la sombra. La sombra está simbolizada en la literatura y en los sueños por varias imágenes de gente mala, perturbada y repulsiva, los criminales, psicópatas y otros quienes despreciamos o tenemos lástima, incluyendo los grupos raciales que no gustan. Jung aseveró que en los sueños la sombra está simbolizada por una figura que es el del mismo sexo que el soñador. Las cualidades específicas repulsivas de la figura de una sombra dan pista del material que la persona ha reprimido al formar un concepto de sí mismo consciente. Ánima y ánimos. La gente consciente rechaza no solo las cualidades que son malignas o inconscientes con su persona, las sombras, sino también las cualidades que considera incompatibles con su identidad como hombre o mujer. Estas cualidades inapropiadas al sexo, tradicionalmente ejemplificadas por rasgos como emoción en los hombres y poder en las mujeres, constituye el ánima, la represión o falta de desarrollo de las cualidades del tipo femenino, y el animus, la represión o falta de desarrollo de las cualidades tipo masculino. Jung se refirió al ánima como la mujer interior del hombre, el animus, el hombre interior de una mujer. Conceptos de personalidad según Alfred Adler. Su teoría se centra en cada persona como ser único que posee una lucha consistente por mejorar su vida, brindando comprensión al éxito que poseen los individuos que realizan un arduo trabajo en sus vidas. El ser humano por naturaleza es egoísta, teniendo mayor motivación por los impulsos sociales que por los deseos sexuales. Principio de inferioridad. Sentimientos de inferioridad. Estado normal de las personas fuera del esfuerzo humano. Están siempre presentes como una fuerza motivadora del comportamiento. Complejo de inferioridad. Estado que se presenta cuando un individuo no es capaz de compensar sus sentimientos normales de inferioridad. Las personas con complejo de inferioridad tienen una mala opinión de sí mismas y se sienten desvalidadas e incapaces de afrontar las exigencias de la vida. Complejo de superioridad. Implica una opinión exageradamente buena de las capacidades y los logros personales. El individuo se siente satisfecho consigo mismo, pero no siente que sea preciso demostrar su superioridad con logros. Estas personas tienden a ser egocéntricos. Principio de interés social. Potencia el innato para cooperar con la gente con el fin de alcanzar metas personales y sociales. Adler pensaba que la primera tarea que encontramos en la vida es llevarnos bien con desarrolló la personalidad según Sigmund Freud. Uno de los aportes de Freud es que las experiencias vividas en la niñez influyen potencialmente en la personalidad del adulto, el cual restringe este deseo a través del del desarrollo. El individuo encuentra maneras de obtener tanta gratificación hedonista como sea posible, dadas las restricciones de la sociedad. 5 fases psicosexuales de Freud. Freud creyó que la personalidad se formaba esencialmente hacia el final de la tercera fase, a la edad de los 5 años aproximadamente. Para entonces el individuo ha desarrollado las estrategias básicas para expresar los impulsos. Fase oral. La fase oral del desarrollo ocurre desde el nacimiento hasta la edad de 1 año. Aproximadamente durante esta fase, la zona erógena de la boca y las actividades placenteras se centran en el fase anal. Durante el segundo y el tercer año, el placer del niño se experimenta en una parte diferente del cuerpo, el ano. El deseo del niño por controlar sus movimientos intestinales está en conflicto con la demanda social del entrenamiento para ir al baño. El placer se experimenta al principio a través de la nueva habilidad de fase fálica. De los 3 a los 5 años, el área erógena primordial del cuerpo es la zona genital. El órgano más importante del desarrollo, tanto para hombres como para mujeres, es el pene. El deseo del niño por placer sexual se expresa a través de la masturbación, la cual es acompañada de fantasías importantes. En esta etapa, los hombres y las mujeres siguen caminos del desarrollo diferentes. La fase genital empieza en la pubertad en contraste con los objetos sexuales autoeróticos y de la fantasía del niño fálico. El adulto genital desarrolla la capacidad de experimentar satisfacción sexual con un objeto del sexo opuesto.
Desarrollo de la personalidad según Carl Jung. Jung propuso que lo que queremos llegar a ser y también lo que hemos sido determina la personalidad. Creía que nos desarrollamos y crecemos independientemente de la edad y que siempre estamos avanzando hacia un nivel más pleno de la niñez a la adultez. El yo se empieza a desarrollar en la niñez temprana, al principio de una manera primitiva porque el niño todavía no se forma como una identidad individual. Los rasgos importantes del yo no se empiezan a formar hasta que el niño sabe distinguir la diferencia entre él y el agente o los objetos de su mundo. El nacimiento psíquico se caracteriza por las dificultades y la necesidad de adaptarse. Las fantasías de la niñez llegan a su fin. En el periodo comprendido entre la adolescencia y la adultez temprana predominan las actividades preparatorias como terminar la escuela, iniciar una carrera, casarse y formar una familia. Edad madura. Jung señala que en la primera mitad de la vida debemos concentrarnos en el mundo objetivo de la realidad, los estudios, la carrera y la familia. En cambio, en la segunda mitad se debe dedicar al mundo subjetivo, interno que hasta entonces ha sido desarrollo de la personalidad según Alfred Adler. Cada persona era completamente responsable por sus propias decisiones en la vida. Reconoció que las circunstancias pudieran inclinar a la gente hacia estilos de vida deseables o indeseables. Debido a que el estilo de vida se desarrolla tempranamente, la familia es una influencia particularmente importante. Adler, como Freud, describió las relaciones con los padres, además consideró el impacto de los hermanos en el desarrollo de la personalidad. Conducta de los padres. El niño empieza la vida en un estado desvalido. Los padres pueden ayudar u obstaculizar el desarrollo. El niño consentido, los niños que son tratados con indulgencia en demasía, llegan a esperar que los demás abastezcan sus necesidades. El niño descuidado, los niños que han sido descuidados, incluidos los huérfanos deseados y los ilegítimamente, probablemente creerán que los demás los deben de apoyar. Tipologías de la personalidad según Sigmund Freud. Este autor como tal no desarrolló o clasificó personalidades. Sin embargo, sus teorías psicoanalíticas fueron la base para clasificar y tener conceptos importantes para la teoría freudiana, y a su vez son claves para entender los diferentes tipos de personalidad. Estructuras como los componentes de el ello, el yo y el superyo, y otros factores que también influyen, como lo son los de las personalidades en el desarrollo psicosexual, las cuales son la etapa anal, oral, fálico, latencia y genital. Tipos de la personalidad de Alfred Adler. El tipo gobernante. Buscan dominar a los demás, pueden confrontar activamente los problemas de la vida de una manera egoísta, volverse delincuentes, tiranos, sádicos. Si son menos activos, los tipos gobernantes pueden atacar a otros de manera indirecta, a través del suicidio, la adicción o la adicción o el alcoholismo. Tipo de quien consigue. Se apoyan en los demás, son dependientes, adoptan una actitud pasiva en lugar de una activa hacia la vida. El tipo evasivo no trata de manejar los problemas, por tanto evita la posibilidad de la derrota. Suelen sufrir de agorafobia, tienden a aislarse de los demás, los ven como fríos. Tipo socialmente útil. Actúan de forma benéficas para los demás. Son aquellos artistas y poetas como gente que sirve a una función social más que a nadie. Tipologías de la personalidad de Carl Jung. El reflexivo extrovertido, que es lógico, objetivo y dogmático. Sentimentales y extrovertidos, emotivo, sensible, más común entre las mujeres. Perceptivo extrovertido, sociables, amante de los placeres adaptables. Intuitivo extrovertido, creativo, capaz de motivar a otros. Reflexivo introvertido, más interesado en las ideas que en las personas. Sentimental introvertido, reservado, poco expresivo, pero capaz de experimentar emociones profundas. Perceptivo introvertido, indiferente en apariencia, se expresan en actividades. Intuitivo introvertido, intereses por el inconsciente más que por la realidad cotidiana. La personalidad juega un papel fundamental en la vida del ser humano. Define cómo nos percibimos y cómo nos perciben los demás. La personalidad influye en nuestras actitudes, emociones, comportamientos y decisiones y supera obstáculos. Entender nuestra propia personalidad
nos permite comprender nuestras fortalezas y debilidades, facilitando el crecimiento personal y el desarrollo de habilidades. También influye en nuestra relación interpersonal, ya que afecta nuestra comunicación, empatía y capacidad de colaboración. Por tanto, la importancia de la personalidad radica en su influencia en nuestra calidad de vida y en la manera en la que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Muchas gracias por su atención.